Gracias y paz a todos, soy Tobias, sobrero en la Iglesia Bautista de Bendición, Ministerio Pastor de Acción Lidia, en Argentina. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y luego la pastora Leila con una reflexión y porciones del libro Apocalipsis, el drama de los siglos de Herbert Locker. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 16. Las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dada quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Gracias y paz. Continuamos con nuestro estudio en Apocalipsis, el drama de los siglos, el libro que escribió Herbert Locker. Y estamos hoy comenzando una de las partes a partir de la página 59, hablando sobre los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20, 3:22. La parte más importante para los cristianos en el estudio de Apocalipsis es la sección de las cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Estas interesantes cartas abarcan casi la octava parte del libro. Que Dios nos dé de su gracia para prestarle atención reverente al mensaje de las mismas. Aunque estemos muy ansiosos por entrar a la parte especialmente profética y más espectacular de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, no caigamos en el error de querer dominar otras dispensaciones sin prestarle la debida atención a la dispensación de la gracia, que es la nuestra en la era actual o de la Iglesia. Siempre tenemos
una gran tendencia a tratar solo superficialmente con las cosas que son. Las cartas de Cristo dictadas desde el cielo a las 7 iglesias forman una sección sobre la cual se ha escrito más que sobre cualquier otro pasaje del Apocalipsis. Debe hacerse mención especial de la clásica obra monumental escrita por William Ramsay, titulada The Seven Churches, las 7 iglesias. También debemos mencionar el libro de estudio de Thomas Cosmades, titulado Nothing Beside Remains, no queda nada más. Entre los excelentes expositores que han estudiado específicamente el Apocalipsis están Abraham K. Kuyper, Walter Scott, William Newell y Rice y Christina Rossetti. Ellicott y Matthew Henry hacen un buen estudio del Apocalipsis que en sus presentaciones bíblicas generales. Hay varias características comunes esenciales en las cartas de las 7 iglesias. En primer lugar, los diversos aspectos del retrato de Cristo que se nos presenta en el primer capítulo están parcelados y distribuidos entre las iglesias, con la adaptación de una designación específica para cada una de las iglesias. Cristo habló de mi iglesia en Mateo 16-18, y sus 7 cartas comprueban que definitivamente Él es la cabeza de la iglesia, y por este motivo está interesado en su bienestar espiritual. Otra característica notable es el abundante uso del número 7. No solo tiene 7 iglesias, sino que las declaraciones y las exhortaciones dirigidas a ellas se repiten también 7 veces. Encontramos un séptuple yo sé y un séptuple el Espíritu dice. También hay un séptuple mensaje para los vencedores que es suficiente para satisfacer a cualquier creyente que tenga el deseo de aplicar la verdad a su propio corazón. Las aplicaciones generales y personales de cada carta están indicadas con 2 frases, a la iglesia y el que tenga oídos. Estas cartas fueron enviadas a iglesias reales de la época de Juan. Si bien ellas representan a la Iglesia Universal, cada una de estas asambleas es considerada como una entidad con sus propias bases y suficientemente diferentes como para que el Señor las visite y examine. Estas iglesias no eran 7 en una como los atributos multiformes del Espíritu Santo presentados como los 7 espíritus. Por el contrario, cada iglesia era responsable independientemente ante el Señor, quien gobierna y controla a la iglesia como un todo. Cada iglesia estaba obligada a andar en la luz, como él está en la luz. Toda la revelación iba dirigida no solo a las 7 iglesias mencionadas por nombre, sino a todas las iglesias existentes en este tiempo, capítulo 2:23, y hasta el rapto. Vamos entonces al alcance de las cartas. Los lectores inmediatos del Apocalipsis iban a ser los miembros de las 7 iglesias de Asia Menor, desde donde se había extendido el Evangelio hacia el oriente y hacia el occidente. No es que los miembros de estas iglesias supieran algo acerca de los períodos sucesivos de la historia de la iglesia, como nosotros. Estas cartas fueron dirigidas a ellos y han de haber tenido un efecto humillante. ¿Por qué fueron seleccionadas estas 7 iglesias? Solo 2 de ellas se mencionan en las epístolas de Pablo, Éfeso y la Odisea. Se excluyen del grupo las iglesias prominentes que Pablo fundó en Roma, Galacia, Colosas, Filipos, Corinto y Tesalónica, puesto que el 7 es el número de la perfección. Quizá debamos entender que particularmente estas 7 iglesias representan a la iglesia de Dios durante toda la era de la iglesia. Las ciudades en las cuales estaban ubicadas estas iglesias quedaban todas junto a la gran vía internacional del Imperio Romano. Los emperadores romanos a menudo les dirigían cartas a las ciudades del imperio y en la época de Juan, Éfeso, Esmirna y Sardis eran ciudades de importancia mundial. Por lo tanto, estas 7 iglesias no fueron escogidas porque hayan sido las más grandes o las más importantes de aquel período, sino porque cada una de ellas era una iglesia representativa. Geográficamente, estas 7 iglesias formaban aproximadamente un círculo, lo cual está de acuerdo con lo que se dice de la visión de su Señor caminando en medio de ellas. Sin embargo, la revelación en su conjunto es para toda la iglesia, 22:16. Pablo dirigía sus epístolas a las iglesias en particular, sin embargo, todo lo que él escribió era para todas las iglesias de todos los tiempos.
Todo lo que contiene la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Como candeleros, o más correctamente como lámparas, su luz se estaba apagando y era incierta, de manera que el Señor, quien es justo en sus palabras y recto en sus juicios, se dirigió a estas iglesias para corregirlas. 7 iglesias bastaban para demostrar dichos juicios, ya que ese número indica la séptuple y perfecta expresión de la iglesia. Algunas de entre las 7 fueron consideradas por Cristo como en mejores condiciones que otras, pero una no era juzgada por el estado de las otras. Cada una era responsable por sí misma. Si bien algunas de estas iglesias mantuvieron su pureza de vida y doctrina por más tiempo que las otras, el sentido general de esta sección de la iglesia, en el Apocalipsis, lleva un mensaje sobre lo que va a suceder al final. ¿Por qué fueron seleccionadas y mencionadas estas iglesias en el orden en que un viajero la visitaría? Una respuesta sugerida por Walter Scott es digna de ser considerada. Las 7 asambleas seleccionadas forman un símbolo de la Iglesia en su universalidad en los distintos períodos sucesivos de su historia, como también, en cualquier momento, hasta su rechazo final como testigo infiel de Cristo. Las 7 cartas pueden tomarse entonces como una especie de bosquejo de historia de la Iglesia. Las 7 iglesias en particular formaban un círculo, y quizá esto representara el círculo completo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, nunca debemos perder de vista el significado original de estas 7 cartas. Estas fueron enviadas a verdaderas iglesias, dentro de una región específica indicada por Juan, y por lo tanto tienen una aplicación local. No obstante, el espíritu medular de su instrucción sobrepasa un mero uso local, reducido o restringido. Las verdades y los principios incorporados en estas cartas han sido dados para todas las iglesias y todos los creyentes a través de los siglos. Estas cartas también pueden tener un significado profético. Algunos intérpretes creen que el cumplimiento final de las cartas tendrá lugar en las sinagogas o asambleas que existan en Asia Menor después de que la verdadera iglesia haya sido arrebatada al cielo. Esta idea puede ayudar a explicar algunas referencias judías en las cartas. Tanto los elogios como los reproches citados en ellas han tenido un valor profético a lo largo de esta era de la iglesia. Siempre ha habido iglesias que dejan su primer amor, como en Éfeso, iglesias que sufren persecución y pruebas, como en Esmirna, iglesias mundanas en la práctica, como en Pérgamo, iglesias culpables de dar falsas enseñanzas, como en Teatira, iglesias que toleran el pecado, como en Sardis, iglesias con solo un poco de fuerza, como Filadelfia, iglesias que niegan la deidad de Cristo, como en la Odisea. La oposición satánica mencionada por Juan en los mensajes a las 7 iglesias nunca ha cesado. Satanás es mencionado en total 8 veces en el Apocalipsis y 5 de ellas están en conexión con las iglesias. 6 veces si incluimos el nombre diablo de capítulo 2, versículo 10. La iglesia profesante a través de toda la historia ha sido tentada por Satanás de muy diversas maneras. Explorando la idea de considerar las 7 iglesias como un sumario de las 7 épocas de la historia eclesiástica, damos entonces a continuación los períodos y fechas aproximadas. Vamos a estar hablando en el próximo capítulo de cada carta en específico para poder estar compartiendo con ustedes un poco más de esta historia de la iglesia y que podamos conocer, creciendo así tanto en gracia como en conocimiento, como el Señor mismo nos exhorta. Iglesia, somos su cuerpo. Jesús está volviendo y Él quiere que estemos preparados verdaderamente para poder ser arrebatados a los cielos junto con Él y así poder celebrar todos juntos las bodas del Cordero. Somos la novia al cual desea encontrarse, al cual Él desea venir a buscar. Sé parte de esta iglesia, sé parte de este arrebatamiento, sé parte de la gran victoria final. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y te animo a proseguir en el nombre de Jesús. Amén y amén.